el FPJ, entonces repito, el FPJ1, el 2, el 4, el 7, el 8, el 9, el FPJ10, el FPJ12, el FPJ14, el FPJ16, el FPJ17, el FPJ20 y el FPJ23. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 formatos deben llevar ese día de un mediante cada uno de ustedes. ¿Que dónde están? En el Manual Único de Policía Judicial e Investigación. En la parte final, ahí están todos los formatos. Moisés, ¿me colabora aquí con la lectura? Sí, señor. El análisis. Sí. El análisis y observación detallada, minuciosa y metódica del lugar de los hechos permite descubrir, identificar, fijar, recoger y embalar técnicamente los MP y F que permiten demostrar la ocurrencia de la conducta punible y establecer nexos y relaciones entre estos y el autor, autores o partícipes del cada MP y F será manejado bajo los procedimientos de cadena de custodia para evitar la suplantación o alteración del mismo. De las diligencias se levantará un acta de inspección a lugares FPJ9 suscrita por el servidor. Los demás colaboraron o permitieron su realización. En caso de homicidios, la de Inspección Técnica de Cadáver, FPJ9, la cual es suscrita igualmente por el servidor responsable de la diligencia y los servidores que participaron en la misma. Cuando sea necesario, se pondrán cuando sea necesario, se podrán inspeccionar lugares distintos del hecho. Si la diligencia que se realiza después de construido el programa metodológico requiere orden del fiscal competente, en todo caso se diligencia el formato FPJ9. Se precisa señalar que la actuación de inspección al lugar de los hechos es aplicable a todo tipo de conducta delictiva. En esta actividad se aplicarán los procedimientos según la especialidad y se atenderá. Bueno, pare ahí. Aquí tenemos, allá inician aquí en el mismo manual, en el Manual Único de Investigación de Policía Conocida la Judicial. información respecto a la ocurrencia Espere, de... Moisés, pare un momentico. Sí, señor. Espere que vamos a explicar algo aquí. Entonces, el mismo manual de Policía Judicial de Investigación nos dice qué es lo que vamos a hacer. Entonces, usted no necesita ser mago ni adivino, solamente tener algún conocimiento en Policía Judicial, tener conocimiento investigativo y obviamente haber hecho todo un análisis, todo un estudio como el que estamos haciendo nosotros, en donde usted sepa qué es lo que tiene que llegar a hacer. Entonces, ahorita iniciando la clase me decía Moisés, y me preguntaban ustedes, profe, pero es que entonces, ¿qué vamos a hacer allá? Usted nos va a decir cada uno qué vamos a hacer. Usted nos va... Entonces, yo hago unas instrucciones generales en donde le doy un campo de trabajo, donde le asigno un área de trabajo a cada uno de ustedes. Entonces, si yo, por ejemplo, les digo a ustedes, van a llegar al sitio, al lugar de los hechos, y ustedes van a arrancar la investigación, y ustedes ya saben quién es el número uno, entonces, que es Erika, entonces Erika arranca, ella sabe qué tiene que hacer. Es que formato de primer respondiente, entonces esperamos a que cada uno haga su trabajo, por eso necesitamos 4 horas como mínimo, porque es dispendioso mientras llenan los formatos, tomamos fotos, ubicamos los elementos materiales, los fijamos, hacemos el plano, tomamos la filmación, tomamos si hay cámaras por ahí cerquita para hacer la solicitud de las respectivas filmaciones y llevamos un trabajo muy profesional, hacemos el análisis el estudio del occiso, el cadáver, a ver qué es lo que le pasó. Yo llevo una silueta donde manifiesto qué heridas tiene, donde con sangre, con tinta roja o con líquido rojo o con marcador rojo, yo les muestro a ustedes qué heridas tienen, si van con arma blanca, si son de fuego, buscan el arma blanca o buscan el arma de fuego.
y llevamos toda una actividad correspondiente en el sitio, donde aquí mismo, ve, aquí dice cómo se hace ese análisis. Entonces, arrancamos. Laura Juliana me colabora, información y verificación del hecho. Sí, señor. Información y verificación del hecho. Conocida la información respecto a la ocurrencia del hecho, el servidor de policía judicial o quien haga sus veces se trasladará al sitio con el objetivo de verificar lo sucedido y constatará que la información conocida por el primer respondiente quede registrada en el respectivo formato actuación del primer respondiente FPJ4. Ver procedimiento, información del hecho. Siga. P, Siga. verificación y Verificación. confirmación del hecho. Bueno. Entonces, esa es la primera, ¿no? Esa es la primera. A ver, no, pare ahí. A ver, Esperanza, ¿usted alcanza a leer bien ahí? ¿Se alcanza a leer bien ahí, Esperanza, o no? J4, primer respondiente. J4. Pues veíamos esta la información del hecho, la protección y preservación del lugar de los hechos, ¿cierto? Entonces ahí vamos. Entonces colabóreme, por favor, Nora Elena, gracias. B. Nora Elena. ¿La B? Sí, hágame el favor. Protección y preservación y entrega del lugar de los hechos. La primera autoridad interveniente, Policía Nacional, Policía Judicial o la autoridad que acude en ausencia de estas, inicia los procedimientos de cadena de custodia. Por lo tanto, protege el lugar de los hechos, permitiendo el acceso únicamente al equipo de Policía Judicial, que lo procederá o manejará. En el acta de inspección de lugares, FPJ9, como soporte de la cadena de custodia, se deja constancia de la entrega que se hace en el primer respondiente a la Policía Judicial. Bueno, pare ahí. Entonces le están diciendo que cuando usted llega al sitio, lo primero que usted hace es verificar el hecho, ¿cierto? Lo segundo que hace es protección, preservación y entrega del lugar de los hechos. Seguidamente hay la observación del lugar de los hechos. En esa observación dice, la primera inspección realizada del lugar de los hechos es la oportunidad más relevante para la observación, reconocimiento y recuperación de los elementos. Recuerde que si hay una buena protección del lugar de los hechos, si hay una buena observación, lo más factible es que el 50% del caso esté superado. Es la principal fuente de información que nos aproxima a la realidad de lo ocurrido. Para su análisis, el servidor responsable elabora un plan en donde determina el método más adecuado para seguir. Entonces, en este caso, como es un análisis grupal, entonces allá el día nos reunimos y ustedes deciden, bueno, ¿cuál es el método de búsqueda que vamos a emplear? Y en este caso, en la distribución, por decir algo, porque eso no va a quedar así como estoy diciendo, de pronto, entonces Valentina y Nora, ¿cuál es el método que van a emplear? Entonces todos nos reunimos y se escoge el método que se va a emplear. Entonces Nora, Elena y Valentina, entonces llevan a cabo la búsqueda de esos elementos. Entonces debe ir una detrás de la otra. La una observando a la derecha y la otra a la izquierda, de arriba a abajo, verificando qué elementos materiales probatorios podemos encontrar. Recuerden que lo primero es la búsqueda. Una vez se encuentran, entonces salimos al tercer proceso, que es la señalización y numeración de los elementos. Entonces es aquí, Luz Ángel, y me colabora, por favor. Sí, profe. Señalización y numeración de los elementos materiales probatorios y evidencia física. Todos y cada uno de los elementos materiales probatorios y evidencia física encontrados se señalizan con indicadores o numeradores de evidencia, utilizando un sistema numérico, alfabético o alfanumérico, de acuerdo con el método de exploración seleccionado. El número con el cual se identifiquen el elemento material probatorio y evidencia física será el mismo durante el proceso penal y válido únicamente para cada caso en particular. Ver procedimiento, observación y análisis del lugar de los hechos. Siga, por favor. Documentación del lugar de los hechos.
es la descripción y registro del lugar de los hechos a través de medios técnicos como fotografías, videos, planos topográficos y modelos, entre otros, con la finalidad de fijar el estado en que se encontró. Esta puede ser documentación fotográfica o videográfica. El servidor responsable debe conservar en documentos una escena para su posterior observación, reconocimiento y análisis. Por lo tanto, documentará visual y progresivamente el lugar de los hechos, pasando de los aspectos generales a los particulares y viceversa, utilizando testigo métrico e imágenes, panorámicas larga distancia, planos generales, campo abierto, vía pública o recinto cerrado, plano medio, primero y primerísimos planos, paneo ascendente, descendente y horizontal, zoom out, imágenes desde el punto de vista del testigo, del occiso y de sábana de elemento material probatorio y evidencia física recolectado. Solicita además al laboratorio de fotografía la transferencia de la grabación del formato original al utilizado o requerido. Esto según los recursos disponibles. Luego lo deja a disposición de la autoridad competente. Las películas, rollos y fotografías obtenidas se embalan, rotulan y conservan bajo los procedimientos de cada custodia. También diligencia la ficha técnica fotográfica y videográfica, FPJ 23. Fijación topográfica. Consiste en el registro correleccionado de los elementos materiales probatorios y evidencia física en el lugar de los hechos, a través de dibujos, mapas, croquis y diagramas y relación de estos con el autor o partícipe del ilícito, para demostrar la ocurrencia del mismo. El servidor encargado efectúa el registro topográfico en lo posible del formato estandarizado del dibujo topográfico, Ahorita lo vamos a ver. FPJ 17. Siga. Bosqueo topográfico, FPJ 16. Para el desarrollo de las diligencias planteadas en este numeral, ver procedimientos de documentación fotográfica, videográfica y fijación topográfica. Inspección a cadáver, artículo 214 del Código de Procedimientos Penales. Concepto. El cadáver es el cuerpo sin vida, resultado de la comisión del delito de homicidio, de un accidente, de un suicidio o muerte de causa por establecer fuente principal de información. Actividades por analizar. Artículo 203. Realizar. Artículos 213 a 216 del Código de Procedimiento Penal. El servidor encargado procede a analizar y documentar el lugar de los hechos donde se encuentre el cadáver, al igual que cualquier sitio en donde se sospeche presencia de elemento material probatorio de evidencia física. Además, atenderá al procedimiento relacionado con inspección al lugar de los hechos y o al cadáver. Luego procede a la identificación, recolección, embalaje técnico y documentación del cadáver, elementos materiales probatorios, evidencia física encontrados y, de ser procedente, solicitará el análisis de los mismos. Diligencia del formato FPJ 12. Posteriormente, observando la cadena de custodia, entrega el cadáver, los fragmentos óseos, parte del cuerpo y los elementos materiales probatorios y evidencia física a las entidades encargadas de su respectivo estudio, como el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, los laboratorios de la Policía Judicial o cualquier centro médico idóneo. El fiscal del caso ordenará la entrega del cuerpo a los familiares. En el lugar donde no haya servicio pericial directo por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la necropsia la realizarán el médico en servicio social obligatorio o el médico oficial, según lo establecido por la Ley 9 de 1952 y el Decreto Reglamentario 786 de 1990. Pare un momentico, Luz Ángela, pare un momentico. Entonces, mire, aquí hay un dato importante que ustedes tienen que tener en cuenta y es el siguiente. Resulta que en todos los departamentos, en las capitales, hay Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Pero hay municipios que son muy alejados, que son muy apartados y no tienen Instituto de Medicina Legal. En ese caso, ¿quién realiza la actividad de inspección del cadáver? Aquí nos está diciendo que el médico del hospital, vea. Médico forense. El médico del servicio social obligatorio o el médico oficial, o sea, el médico del hospital, dice ahí.
Porque los médicos, ustedes saben, ellos tienen una capacitación de casi 10 años y ellos en una de sus materias van al anfiteatro y llevan a cabo el estudio de cómo se realiza una necropsia. Entonces, en caso de que no exista Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la persona que determina las causas del deceso de esa persona es ¿quién? El médico del hospital. Entonces, donde no existe Instituto de Medicina Legal y sea imposible el traslado del cadáver a la ciudad capital, a la morgue, para que hagan el estudio, ¿lo hace quién? ¿Quién lo realiza? Pues el médico del hospital. Así de sencillo nos están diciendo aquí. Siga, Luz Ángel. Bueno, que recupera las evidencias y las remite a cualquiera de las entidades mencionadas en el párrafo anterior. Cuando las circunstancias lo ameritan, con ayuda de personal experto y antes de iniciar la diligencia de inspección, se verifica la presencia de artefactos o elementos peligrosos en el cadáver o en sus alrededores. El servidor encargado de la coordinación de la diligencia inspección técnica al cadáver determina con su equipo de trabajo la actuación de acuerdo a los antecedentes del caso. La toma de muestras técnicas al cadáver se hace al momento de la necropsia, excepcionalmente en el lugar de los hechos. Si se requiere tomas de necrodactilias, residuos de disparos, manejo de prendas o descripción de heridas, entre otros, manipule lo menos posible el cadáver. De la diligencia se levanta un acta de inspección técnica a cadáver, FPJ 10. En virtud de las funciones de policía judicial, las autoridades de tránsito están facultadas para realizar inspecciones a cadáveres relacionados con homicidios y lesiones personales en accidentes de tránsito. Por lo tanto, se sujetan a los procedimientos establecidos en el presente manual. Igualmente, en los lugares en donde existan policía judicial, en donde no exista policía judicial ni policía preventiva, los alcaldes e inspectores de policía están facultados, según el artículo 202 del Código de Procedimientos Penales, para realizar inspecciones de cadáveres, recolectar, fijar, rotular y embalar elemento material probatorio de evidencia física. En estas actuaciones se sujetan a los procedimientos establecidos en el presente manual. Exhumación. Artículo 217 del Código de Procedimiento Penal. Consiste en extraer un cadáver o restos humanos para realizar inspección técnica con fines de investigación. En estos casos, el servidor de policía judicial solicita la orden al fiscal competente, realiza las labores necesarias para determinar el sitio preciso donde se encuentran los despojos. Procede después a la exhumación del cadáver o restos, extraídos estos. En caso de requerirse, se traslada con elemento material probatorio de evidencia física al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, organismos encargados de la identificación técnico-científica y análisis correspondientes para descubrir qué motivó la exhumación. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se puede apoyar en los laboratorios de entidad pública vía remisión o interconsulta. Ver procedimiento, inspección al lugar de los hechos o al cadáver. Manejo de restos óseos y cuerpos en estado de descomposición. Los casos de recuperación, manejo y traslado de restos óseos, cuerpos en estado de descomposición y evidencias relacionadas expuestos al medio ambiente en la superficie de la tierra o en fuentes de agua requieren tratamiento especializado en los posibles expertos en el tema, tanto en la diligencia de inspección al terreno como el envío del laboratorio. En primer lugar, se realiza evaluación de formación con fin de definir el plan por seguir y el personal especializado necesario para la diligencia. Es importante contar con un grupo de expertos, si es posible coordinados por un antropólogo. Si se trata de restos óseos, se recolecta y se embala en papel periódico o craft, de acuerdo con su disposición anatómica, y se procede a colocarlos en bolsas plásticas debidamente rotuladas junto con las evidencias asociadas. De la diligencia se levanta el acta de inspección técnica cadáver, FPJ 10, y se aplican en lo pertinente los procedimientos establecidos en el presente manual, como el de observación y análisis al lugar de los hechos. Y manejo de restos óseos. Bueno, pare ahí. La entrevista. Pare un momentico. Gracias.
Laura, ¿me Bueno. colabora con la entrevista? Sí, señor. La entrevista, artículo 206, capítulo de, Código de procedimiento. se me olvidó, CPP. Código de procedimiento. Concepto, procedimiento utilizado por la Policía Judicial para obtener información respecto a la ocurrencia de un delito a través de una serie de preguntas dirigidas a la víctima o a un potencial testigo cuyo objetivo es la obtención de información útil para la indagación e investigación de los hechos. Se efectúa en desarrollo de los actos urgentes y o del programa metodológico empleando medios idóneos para registrar los resultados, cumpliendo las reglas técnicas pertinentes. Además, el investigador deja constancia de sus observaciones en el cuaderno de notas. Si fuera el caso, se brinda la protección requerida. A planear la entrevista tenga en cuenta las siguientes preguntas: ¿qué, cuándo, por qué, quién, cómo, dónde? Se recomienda, si es posible, realizar la entrevista en compañía de otro servidor para que mientras el uno pregunta o interroga, el otro tome notas, observe el lenguaje no verbal e intervenga al final cuando no se haya alcanzado el objetivo. En este evento hay cambio de roles. Para la realización, la planeación del servidor de policía judicial o entrevistador lleva a cabo los siguientes pasos. Conoce detalladamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos por investigar. Acude a la información técnica y forense que le permita elaborar hipótesis. Obtiene información previa sobre las características del entrevistado como edad, condiciones físicas y mentales y posición social, entre otros. Ya nos quedan 10 minutos de esta tanda, siga. Evalúa el perfil del entrevistado, antecedentes personales, familiares, condiciones físicas y mentales, costumbres, actitudes y pasatiempos, entre otros. Determina los objetivos de la entrevista estableciendo la información que pretende recaudar a través de preguntas lógicas, concretas y precisas. Dependiendo de la situación, selecciona una metodología adecuada para desarrollar la entrevista y teniendo un método alternativo para obtener la información en caso que no lograr el objetivo con el método inicial. Ubica un lugar adecuado para desarrollar la entrevista, alejado del ruido, la circulación de personas y demás testigos, que permita privacidad, comodidad y confianza entre las partes. Pare un momentico, Laura, pare un momentico. Por favor, aquí hay algo que hablan sobre el lenguaje kinésico, que dice que dos personas y que una de ellas esté tomando nota. Entonces yo quisiera que para dentro de 8 días, José David, ¿usted me puede colaborar con eso, José? Señor. Doctor, ¿usted me puede regalar para dentro de 8 días una exposicióncita pequeña sobre el lenguaje kinésico y la explicación psicológica que tiene las posiciones y la manifestación de las señas cuando uno hace gesticulaciones? Eso se llama lenguaje kinésico. De pronto usted lo vio en su carrera de psicología para que me colabore. Ya me corta esta cosa. Sí, señor, para dentro de 8 días, sí, claro. Sí, señor. Lenguaje kinésico, no se lo olvide. No, señor. Gracias, muy amable. Bueno, Siga, Laura. Baje, profe. Al iniciar la entrevista, el servidor de policía judicial realiza una presentación corta de su rol. En la entrevista, el propósito del mismo. Solicita al entrevistado su identificación e inicia la entrevista con preguntas abiertas o cerradas que permitan romper el hielo y que no se necesariamente tienen relación con el hecho por investigar. Historia personal e intereses mutuos, entre otros. Desarrollo de la entrevista. El servidor de policía judicial... Pare ahí porque esa no la vamos a ver ahorita. Vamos a saltar aquí hasta donde dice el interrogatorio, tampoco. Declaración. No, espere. En la flagrancia. Necesito que ustedes tengan claro lo de la flagrancia. Léame aquí lo de la flagrancia y ya les explico. Flagrancia. Artículo 301 del Código de Procedimiento Penal. Concepto: acto de sorprender a uno o más personas en el instante de cometer un delito o inmediatamente después, sea que ejecute en presencia de personas o que se perciba a través de cualquier medio técnico, cámaras de video, entre otros, el cual es conocido al momento por cualquier ciudadano, autoridad o por la policía judicial. Esta última realiza
inmediatamente las diligencias que haya al lugar, como inspección al lugar de los hechos, inspección a cadáver, entrevistas, interrogatorio, capturas y allanamientos. Condiciones de la flagrancia. Sorprender a la o las personas o persona al momento de la comisión del hecho o instantes después, con seguimiento y posesión de elementos materiales probatorios y evidencia física que permite inferir que cometió un delito. Bueno, póngale cuidado. Con relación a esto, antiguamente había una figura que se llamaba la cuasiflagrancia de delito. Resulta que con el tiempo, esta cuasiflagrancia fue desapareciendo. Porque, por ejemplo, el policía, en el caso particular, usted veía corriendo un señor con una cartera. Lo más normal es que usted dice, bueno, las carteras las usan las mujeres. Si ese loco viene corriendo con esa cartera, lo más factible es que ¿qué haya pasado? Pues que se la robó, ¿cierto? Que fue objeto de hurto. Y resulta que uno llevaba la captura y resulta que esa cartera se la ha robado hace 2 horas en Transmilenio y lo vinieron a ver fue en el centro de Bogotá, o en este caso fue robado en Tebaide, lo vinieron a encontrar aquí en el centro de Armenia con la cartera. Ahí ya se perdió la flagrancia de delito. La flagrancia es que lo cojan en el acto. Antiguamente se consideraba la cuasiflagrancia, eso se acabó. Solamente se puede capturar en 3 situaciones. Dice, en acto de flagrancia de delito, o sea, que la persona sea sorprendida cometiendo el delito. Entonces, saca el sicario y le pega 3 tiros. Tac, 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 tac. Va el policía y lo ve cuando está disparando, lo sigue y lo captura. Eso es una flagrancia. ¿Sí ven? Entonces, lo sorprendió en ese caso, en el acto de flagrancia. En el evento en que tenga elementos como que hayan sido objeto de hurto, por ejemplo, no que sea motivo posterior. Hacen un allanamiento y los encuentran expendiendo estupefacientes. Están en el acto, están en la flagrancia y son motivo de captura. Y la otra situación es cuando se ordena la captura por orden judicial. Entonces un juez, mediante orden de captura, lo requiere a usted para que se presente al juzgado. Usted no va y ahí le queda la captura. Usted llega al terminal, venía de Bogotá, llegó a Armenia, se bajó y el policía en la terminal dice, présteme su cédula, vamos a pedirle antecedentes. Le solicitan los antecedentes y encuentran efectivamente que usted está solicitado por violencia intrafamiliar. Inmediatamente procede a la captura. Entonces se procede cuando hay flagrancia de delito y cuando existe orden legítima de autoridad competente. Cuando se encuentren elementos infundados. Entonces, que él acabó de matar a una persona, salió de la esquina con el cuchillo untado de sangre. Entonces, se podría inferir que es una cuasiflagrancia, aunque no. Sería una flagrancia porque acaba de cometer el hecho, pero la persona lo vio salir y lo persiguió y nunca lo perdió de vista. En ese caso se podría capturar. ¿Quién captura en Colombia? ¿Quiénes son las personas que pueden capturar en Colombia? ¿Quién me dice? Policía Moisés. ¿Quién puede capturar Nacional. en Colombia? ¿Cualquier persona? Los Ángeles. Laura. Cualquier persona, profe. ¿Quién dice? Eso lo Responda para que decía gane el 5. Cualquier persona según el código de policía, el código de manual de policía. Dice la Constitución Política de Colombia que cualquier persona puede capturar en Colombia, cualquiera, y dejarlo a disposición de autoridad. Lo que pasa es que en Colombia capturamos, lo volvemos añicos a patadas, a puños y a mordiscos, y después lo dejan ir, si es que tiene cómo irse. Entonces, aquí estamos aplicando la justicia por propia mano. Y eso no se puede hacer. Por ahí veíamos esta semana que por ahí en Cali capturaron un loquito que estaba robando. Lo cogieron a patadas y le reventaron el hígado, le reventaron un riñón. O sea, prácticamente lo mataron. Y recuerden que en Colombia no se puede aplicar justicia por propia mano. Seguidamente vamos a ver aquí los actos urgentes que requieren de orden del fiscal. De ADN que involucran al indiciado. Actos urgentes que requieren autorización previa al Consejo de Control de Garantías. En este caso, hablan de la inspección corporal, de registro personal. Esto hay que diferenciarlo bien, porque a mí una vez me preguntaba una persona, aquí ya se va a cortar, póngame cuidado, ya la clase se va a cortar.
queda solamente 1 minuto 46 segundos. Descansamos 10 minuticos, 10 minuticos, para que se tomen una gaseosita, se coman un sándwich, desayunen, y ahí sí le damos derecho. Nos quedan 2 sesiones todavía. La sesión de las 10:45, 10:50 hasta las 11:20, 11:25, y las de las 11:25 hasta las 12 del día. Entonces, tómense en 10 minuticos, apenas se cierre aquí, se toman su gaseosita, se comen su sándwich, y volveríamos a ingresar entonces exactamente a las 10:45. Por favor, 10:45 estamos ingresando nuevamente. Entonces dice aquí que la inspección corporal se presenta en 2 oportunidades. De carácter preventivo, cuando la Policía Nacional no requiere orden fiscal ni autorización previa. De carácter judicial, cuando hay afectación a la intimidad y se infiere que en el cuerpo del imputado o el indiciado hay elementos materiales probatorios, que es, por ejemplo, cuando se hacen procedimientos en el aeropuerto pensando en que usted lleva en su interior cápsulas de cocaína o de bazuco. Ellos manejan fiscal a bordo. El registro personal, hay personas que no se dejan requisar y demuéstreme la orden. Entonces, en el caso aquí dice que de carácter preventivo, que está a cargo de la Policía Nacional, es muy discutible y se puede pelear. Pero la idea es que si yo no debo nada, pues requise, señora. A las mujeres la debe requisar una mujer. Y a los hombres lo debe registrar un hombre o una mujer, no hay problema. Pero en el caso de las mujeres, a mí me tocó muchas veces pedirle favor a cualquier particular. Vea, señora, me requise esta señora. Porque